Hola, buenos días, buenas tardes a los que están en Europa. Amigo, la directa anterior hablé del estado emocional de muchos cubanos, de una frase que se han arraigado por la propia dictadura, que aquello no hay quien lo tumbe, cuestión totalmente falsa. Aquello lo han tumbado ellos mismos con todas las barbaridades que han hecho en nuestro país. Y en la directa anterior pues hablé de que me referiría en la próxima me referiría a qué hacer después de que la dictadura caiga. Y hoy más que nunca estoy convencido por lo que leo, por lo que veo, por lo que me escriben, por lo que siento, de que la dictadura está en su colapso, en un colapso final, en un colapso que no tiene alternativa, no hay forma de resucitar aquello. Ese sistema está liquidado, ese sistema está muerto y no hay forma de levantarlo por el camino que va. Entonces yo les decía que en nuestro país no es tan fácil, porque si difícil es la situación de desgobierno que hay hoy en nuestra tierra, difícil será vertebrar un Estado, difícil será organizar un Estado de nuevo. Y en esa dirección, en ese sentido, no es sencillo, no es fácil. Sobre todo ya no porque existan los comunistas en el poder, no es porque estén el Partido Comunista que vaya a vertebrar nada ni hacer nada. El problema son los propios cubanos, nosotros mismos, que tenemos la mayoría de los cubanos que están dentro, eh, el propio sistema, carecen de una visión política de muchas cosas, por una capacidad de accionar, y lamentablemente los cubanos que estamos fuera pues tenemos 25.000 visiones de nuestro país, de nuestra patria. Yo personalmente escribí un programa para una Cuba moderna en el cual creo, en el cual defiendo y estaré en cualquier rinconcito, en cualquier parte, en cualquier sitio de la nueva Cuba, defendiendo una transformación de nuestro país que será compleja, no será sencilla. En Cuba puede pasarse del fin de la dictadura a peores situaciones, porque no hay estructura. Imagínense ustedes un vertedero donde tiran lo bueno y lo malo, todo lo van tirando a un vertedero junto, con una bulldozer le van empujando y tirando, todo lo van tirando. En Cuba es un vertedero de todo. En Cuba está tirado el vertedero, los principios éticos, morales, está tirado en ese vertedero la industria, la medicina, la educación, la seguridad, todo está tirado a un vertedero que, imagínense ustedes, un nuevo Estado llegar a recomponer todas esas cosas que han tirado a un bulto y que se han encargado, el sistema comunista se ha encargado de liquidar totalmente. Así que en Cuba los principios éticos, morales, los principios cívicos, los principios de todo tipo están por el suelo. Y la formación política de los cubanos está aniquilada por un sistema de propaganda, de un sistema de perversión, un sistema de adoctrinamiento en que es complejo vertebrar un país, hacer un país nuevo. Lázaro, buenas tardes, buenos días. Hacer un país nuevo es complejo. Yo ofrezco
mi servicio en cualquier parte. Ya he dicho varias veces que me pongo detrás de cualquiera que tenga sensatez y talento para dar mi voz de la experiencia de haber vivido 20, casi 30 años en Europa, mi, mi visión de haber participado aquí en política, mi visión de cómo yo quiero una Cuba nueva. Y después de que se acabe la dictadura, no digo que no es fácil porque la mayoría de los cubanos que salen para afuera tienen la visión opuesta, así que tienen una visión bastante radical de las cosas. Entonces, cubanos, nosotros quisiéramos intervenir o influir en el cambio post-Cuba, que es una cuestión muy difícil, será una cuestión muy compleja, empezando por la lucha de poder de muchos querrán hacerlo y la visión de muchos no es la visión concreta del país. Todo el mundo tiene una idea de que Cuba será enseguida libre, será Cuba y es la idea de uno, la idea de otro, pero es complejo. El cambio en Cuba será complejo y ojalá se haga de una forma rápida y consensuada, porque hay muchos grupos de poder, hay muchos grupos de, de intereses y hay mucha mezquindad de todos los cubanos, o de todos los cubanos no, del grupo de cubanos que ven parcializada la situación de Cuba. Yo en mis reflexiones, en mi programa para una Cuba moderna, tengo, tengo como instrumento básico o elemental. Es elemental para que en Cuba no haya un cambio traumático. Es elemental, señores, esto, que lo tengo de una copia, es la Constitución del 40. La Constitución del 40 será el paraguas jurídico, tiene que ser el paraguas jurídico para crear una Cuba nueva, para posibles modificaciones, para posible transformación. La Constitución del 40 recoge en su escrito que es posible modificar incluso la Constitución, pero hoy por hoy no hay un instrumento jurídico más sólido, mejor visto que la Constitución del 40. La Constitución del 40 fue la Constitución que Batista violentó, la quitó, y Fidel en sus promesas de la sierra dijo de restablecer la Constitución del 40. La Constitución del 40 es el paraguas jurídico para vertebrar un nuevo Estado. Cuba está desvertebrada, en Cuba no hay Estado, no hay gobierno, no hay orden, no hay nada, nada. Entonces nosotros los cubanos, yo le pido a cada cubano que me vea, a cada cubano que me escuche, que hay que tomar la Constitución del 40 como la Biblia de los cubanos. Es la Biblia porque en la Constitución del 40 están recogidos todos los derechos individuales, los derechos colectivos, la estructura del Estado, está recogido todo, todo, todo. Entonces la Constitución del 40 es el instrumento para que nosotros podamos vertebrar un nuevo Estado. Aparte que la Constitución del 40 es el instrumento jurídico aprobado por consenso en la población cubana, es el único que ha sido aprobado por consenso, porque Batista violentó la Constitución del 40, hizo lo que quiso, y después llegó Fidel y estableció una constitución de acorde a los intereses personales y a los intereses de la revolución. Diseñó una constitución y que totalmente limita a los derechos individuales, los derechos colectivos, los derechos de todo tipo, están despedazados en la Constitución del 76 y en la renovación de la Constitución del 19, constituciones totalmente parcializadas, como establece el Partido Comunista como única fuerza dirigente del país, una barbaridad.
una barbaridad. Entonces, en la Constitución del 40 nosotros tenemos la instrumentaria, cubano, tenemos la instrumentaria, hay que tomarla como Biblia, porque la Constitución del 40 nos va a liberar de conflictos, de guerra, nos va a conducir a la vertebración de un nuevo Estado. Y eso es donde tenemos nosotros que, debemos de nosotros fijar nuestra vista. La Constitución del 40 dice en el artículo 3 que el Estado cubano no ratificará tratados con potencias extranjeras, no firmará tratados con potencias extranjeras, y es uno de los elementos eh, para tener en cuenta. Así que cuando se caiga la dictadura, los tratados que se hayan firmado con Rusia, China, que dejarán de ser como tratados, perderán el valor de tratado cuando se restablecía la Constitución del 40. Los tratados, no habrá tratado ni con Estados Unidos ni con nadie extranjera. Ningún tratado que vaya en contra de la soberanía nacional se puede ratificar ni se puede firmar. Entonces, todo lo que sea tratado firmado por el gobierno que en su agonía está firmando con los rusos y con los chinos todo lo que sea posible, la Cuba nueva será una Cuba de los cubanos, la tierra será por los cubanos. Y, el tratado que está vencido con Estados Unidos de la base naval, habrá que negociarlo, habrá que hablarlo, pero la soberanía de nuestro país tenemos que lograrla en sentido íntegro, íntegro. Y yo en mi proyecto de una Cuba nueva, que si no soy yo el que vaya a participar de algún modo en la ejecución, yo quiero que los cubanos se lo metan en la cabeza, porque el comunismo ha hecho muchos cubanos volar al otro extremo. Y la mayoría de los cubanos, la mayoría de los influencers, no tienen una respuesta para el día después. Se acabó el comunismo y vamos a meter presos a todos los comunistas y los policías presos. Así que no podemos en la Cuba nueva pasar de un extremo a otro. No podemos hacer en la Cuba nueva lo que han hecho ellos, que le han pegado un tiro en la cabeza al que piense diferente. Nosotros no podemos ser iguales. Nosotros tenemos que ser diferentes. Nosotros no podemos cambiar la dictadura comunista por una dictadura al estilo Pinochet, al estilo Franco. Entonces, cubano, yo en mi delirio por ver una Cuba nueva, por ver una Cuba de progreso, y por una Cuba que no llegue a un conflicto, porque el fin de la dictadura puede generar muchas tormentas, y una de las tormentas puede ser la guerra civil entre cubanos, y hay que evitar eso. Y en esa visión yo quisiera, no sé, transmitir mi visión de la transición en España. No quiere decir que yo tenga España como referente exclusivo, pero en España Franco tuvo 40 años de dictadura, y la dictadura de Franco se acabó, se entró en una democracia, y la democracia se sustentó bajo la vigilancia del propio ejército de Franco, que fue el guardián de los cambios democráticos en España. Es inconcebible, pero fue así. Se legalizó el Partido Comunista, el Partido Socialista, se legalizaron en España bajo el ejército que tenía Franco, con el rey al frente, porque no había alternativa a continuar en España una dictadura. Y entonces, yo quiero para Cuba, tomar, si hay una dirección de poder en Cuba, lo primero que hay que hacer es tomar el ejército. Hay que tomar el ejército, no controlar el ejército, pero el propio ejército que está en Cuba, porque en el ejército en Cuba hay muchos oficiales de valor, de dignidad, de vergüenza. Hay oficiales jubilados y habrá que recobrarlo, habrá que reincorporarlo, hay mucha gente en valía en el ejército. Y para que haya un cambio en nuestro país preciso y tranquilo, tiene que haber una fuerza
Y esa fuerza tiene que ser el ejército. Hay que tomar el ejército, hay que de limpiarlo. Al ejército hay que ponerle, pero tiene que haber un ejército inmediato. El propio ejército cubano, las Fuerzas Armadas, que está lleno de hijos limpios, de hijos generosos. No siendo así la policía, porque la policía está llena de corrupción, de gente implicada en delitos. Entonces, para vertebrar un Estado, tenemos que coger ese ejército, que en mi mentalidad está hacerlo inmediato profesional, no que tenga que ir nadie obligado al ejército. Se puede pagar un ejército profesional en Cuba, con lo que se va a dejar de pagar a toda la gente que está cobrando dinero de los CDR, de la Federación, de la NAD, de todas esas estructuras ineficientes, esas estructuras parásitas que existen, desaparecerán de la vertebración del Estado. Entonces se puede mantener un ejército profesional de modo de poner orden. Es lo primero que hay que poner en Cuba, orden al crecimiento de la delincuencia, que ya la delincuencia está desmesurada. No puedes andar ya porque te quitan el móvil, te arrancan esto, pues matan gente por quitar una tontería. Por quitar una cartera matan a la gente en Cuba. Entonces en Cuba tiene que haber, restablecerse un orden como principio elemental para que se den los cambios oportunos. No voy a hacer un desglose de programa, pero yo llamo la atención a los oficiales que están en las Fuerzas Armadas, que se unan al proceso de cambio, que desde ahora estén con nosotros, que desde ahora, Miriam, buenas tardes, que los oficiales de las Fuerzas Armadas se unan a nosotros, que se unan al cambio. Yo formé parte del ejército, de tropas especiales en Cuba, no lo niego. Que fui formado en la mejor academia, en la academia más de mayor rigor en Cuba, de Antonio Maceo. Y yo sé que de ahí salen muchos hombres preparados y valiosos de nuestra patria. Entonces nosotros tenemos que retomar el ejército. El ejército tenemos que ponerlo de parte nuestra para poder encauzar un cambio. Sería muy desgraciada nuestro país si se quiere montar un ejército nuevo, se quiere hacer otra cosa, porque se va a generar una guerra. Va a generar una guerra. Entonces yo llamo la bondad de todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, dignos y con vergüenza, que se unan al cambio, que se manifiesten en el cambio, que se pongan de parte del pueblo, que se pongan de parte del pueblo, porque a ellos lo vamos a necesitar. No así con el Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior, la mayoría están de los oficiales y de los miembros del Ministerio del Interior, están vinculados con represión y están vinculados con daños a la población. Y la mayoría de la masa de policía que hay en Cuba son analfabetos y no están preparados. Tendrá que crearse una policía con formación, con preparación y sobre todo preparado en derecho. Un Estado de Derecho es que tú, no, por ser policía, no puedes quebrar el derecho del que tiene frente. Entonces, compatriotas, es importante pensar en el mañana de la dictadura. La dictadura está quebrada, la dictadura no tiene proyección, la dictadura no tiene economía, la dictadura no tiene fondo social. Hasta los comunistas se han huido, la gente está entregando el carnet del partido, nadie quiere ser del partido, nadie quiere ser de la juventud. Entonces, no hay respaldo social, no hay economía, no hay nada. ¿Cómo vas a pensar que aquello no hay quien lo tumba? Aquello está tumbado, aquello está desvertebrado. Todo el engaño esto de las pymes, de las historias, son mecanismos de subsistencia, pero mecanismos que están al servicio de los privilegiados, de los hijos de papá y mamá. Entonces nosotros como cubanos, quisiera que mi mensaje llegara al cubano, al patriota, al oficial, compatriota, aquello hay que cambiarlo, aquello va a haber un cambio y tienes que estar tú formando parte de ese cambio. Es importante nosotros tener como Biblia la Constitución del 40, porque la Constitución del 40 recoge todos los derechos individuales y colectivos, toda una instrumentaria jurídica para que nuestro país funcione en un Estado de Derecho. La Constitución del 40 habrá que cambiarla, habrá que cambiar todo el sistema jurídico de nuestro país, pero eso no es tan complejo,
porque en nuestro país hay muchos abogados que no están vinculados con el Estado, o sea, hay muchos abogados que están en contra del sistema y habrá que crear una estructura jurídica para juzgar todos los delitos que se hayan cometido y los delitos que se van a cometer, porque si usted coge por su cuenta y mata a un policía, sepa usted que va a ser también, usted va a ser juzgado. No podemos nosotros abrir la brecha, nosotros no podemos abrir el país a la venganza, al odio y al rencor. Todo el policía que haya tenido exceso tendrá que juzgarse en un tribunal con derecho. No podemos hacer lo que han hecho ellos, las barbarias que han hecho ellos, a las mujeres, tantas mujeres presas que han estado en las cárceles sin derecho a abogados defensores. Los abogados defensores tienen que ser tienen que tener autonomía, tienen que ser independientes, tienen que ser privados, no pueden ser los abogados que defiendan, no pueden ser parte del Estado, no pueden ser parte de un sistema político. Entonces, vertebrar un vertedero de todo que se ha caído ahí, un sistema que todo se ha caído, y hacerle ver al pueblo de que lo bueno es eso, con el daño que han hecho a todo nuestro país. Nosotros tenemos que coger aquello, tenemos que pensar en el día después, porque hay muchos cubanos criticando ahí abajo la dictadura y abajo y criticando esto y el otro. Pero ¿cuál es el camino después que se caiga la dictadura, que está tumbada, la dictadura está tumbada? ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? Y lo angustioso, lo tenebroso para mí es ver la proyección de muchos cubanos. La mayoría de los cubanos que se manifiestan, los mayoría de los cubanos influencers, están en el extremo. Yo ayer vi una entrevista y me quedé anonadado, No, no, no. Todo el comunista para la cárcel, todo el comunista el policía para la cárcel, todo el mundo preso. Si nosotros vamos a hacer las cosas peores, Cuba tiene una de las mayores cifras del mundo de reclusos en el planeta. ¿Cómo en Cuba hay que haber una amnistía, todo lo que sea presos políticos y económicos, porque Cuba está llena de delitos económicos? Por vender una papaya, por vender un plátano, te meten hasta preso, te meten hasta 2 años por cualquier cosa. Entonces, en Cuba está tipificada una cantidad de delitos económicos que es aberrante y que es una barbaridad que usted por una actividad económica tan simple como vender en la calle algo lo metan 2 años preso. Las cárceles de Cuba están presas, hay que limpiar las cárceles, Solamente hay que tener mano dura con los delincuentes, con los asesinos, con los violadores. Eso hay que reforzar el seguimiento, porque se ha proliferado en Cuba y va a proliferar más en una situación de desgobierno. Va a proliferar la delincuencia como los países de Centroamérica, los países latinoamericanos, que la delincuencia está muy, muy, muy enraizada. En Cuba está proliferando la delincuencia y hay que tomar medidas, hay que tomarla con el ejército y vertebrar una policía que esté preparada, hay que vertebrarla. El ejército, en mis reflexiones, hay que desposeerlo de tanques, de carros de guerra, de todas esas historias. Los tanques en Cuba pasarán a los agricultores, los tractores a los agricultores, toda la economía irá a manos privadas, aunque todo siga siendo el Estado. Siga siendo el Estado, que está recogido en mi proyecto. El Ministerio de Arriendo, tiene que crearse dos ministerios sólidos para fortalecer la economía del Estado. Una es el Ministerio de Arriendo, en que todo lo que está en manos del Estado pase a ser arrendado hasta que haya un Congreso que determine las leyes adecuadas, pero todo lo que es tierra del Estado, el Estado tiene que quitarse de eso. Y todas las tierras tienen que estar arrendadas, pero con preferencia al cubano que vive dentro, que ha vivido dentro, toda. Se tiene que parcelizar el país en parcelas de 5 o 10 caballerías y entregársela a quien la va a producir. Y entregarle instrumentaria, todos los tractores esos que son costes para el Estado, que los tiene, que no rentan, que no hacen nada, los tractores, los camiones, todo eso hay que entregarlo en su fruto a la población que produzca.
Entonces, toda la tierra tiene que estar en manos del Estado. Ningún extranjero puede venir así, yo te compro esta tierra. No. De momento, hasta que no haya un congreso que determine, una asamblea que determine las leyes del país, todo tiene que estar en arriendo. Toda la cantidad de oficinas, de locales y de historia que hay con costes de la CTC, todo. Los sindicatos, si quieren organizarse, tienen que organizarse por su cuenta y pagar sus cuotas y ventilarse sus derechos. Como los sindicatos, digo yo, toda la vertebración que hay en Cuba de organizaciones, de masa, de historia, todo eso tiene que estar eliminado por decreto. Así que allí se acabaron los CDR, la federación quien se quiera tener una organización social, que la monte con derecho. Usted quiere montar una organización de mujeres, quiere montar eso, tiene que ser algo que nazca de la sociedad y que se financie con la sociedad. El Estado no puede estar con toda vertebración gigantesca manteniendo luz, agua y transporte a nivel nacional de todas las organizaciones estas que no representan, no hacen nada ni hacen nada. Entonces, todos esos locales de la Federación, de la OCDR, de la NAC, de todas esas cosas, eso van a quedar en arriendo. El Estado tiene que arrendarlo. Tiene que arrendarlo, no digo venderlo. Es la idea que se arriende todo arrendado. Y no puede ser un acto desmesurado que todo el mundo llegue y coge porque la anarquía está presente. La anarquía está próxima al día después de la derrota del comunismo. Y entonces a mí me preocupa mucho, mucho los extremos, porque nosotros no podemos salir de un extremo para caer en otro. Yo soy partidario de la propiedad privada, soy partidario de la democracia, soy partidario de que todas las formas de pensar se expresen, se organicen y se digan. Entonces yo quiero para Cuba un sistema sociopolítico como establece la Constitución del 40, un sistema democrático y de la libre empresa. El Estado no puede estar para producir, el Estado tiene que estar para redistribuir la riqueza en que usted produce y me tiene que dar mi impuesto. Y el Estado no se puede descapitalizar. Es decir, que de momento el Estado no puede decir no, ni voy a entregarle yo esto que era propiedad de fulano y esto que era propiedad de tirano. No, ese acto es vandálico. Ese acto, si se comienza por el principio, con el avance del Estado nuevo, se pueden llegar a puntualmente ver propiedades que eran de cubanos, se puede ver puntualmente. Pero inicialmente ese proceso no se puede empezar, porque va a haber en Cuba una desbandada, va a haber en Cuba una sangría, va a haber en Cuba una guerra con eso. Entonces, todo lo que está en manos del Estado, en arriendo, pero arriendo para los cubanos. No puede haber una tierra arrendada a ningún extranjero. Si es un cubano que vive en el exterior y quiere arrendar 5 caballerías para producir malanga, pues eres cubano. Los cubanos que están fuera tienen que tener el mismo derecho que los que están dentro. Tienen que tenerlo, porque la mayoría de los cubanos que están fuera por causa generada por la miseria y la represión que ha habido en nuestro país. Entonces, yo me asusto porque la mayoría de estado de opinión que hay en los cubanos que estamos fuera, hay una mayoría de opinión que hay que instaurar una dictadura de derecha. Así que todas las dictaduras son malas, de derecha o de izquierda. Entonces yo llego y yo voy a fusilar al comunista, voy a fusilar el oficial, voy a fusilar. En Cuba el fusilamiento en Cuba eso no lo he leído, pero el tema de fusilamiento en Cuba tiene que quitarse. No puede haber fusilamiento, porque el fusilamiento es una forma de venganza y la venganza en el Estado de Derecho no es concebible. No puede haber gente fusilada, hay gente que se tendrán que reeducar en cárceles, gente que tendrán que pagar sanciones por delitos, ¿me entiendes? Pero nosotros no podemos establecer un estado de venganza en ningún momento. Entonces, me preocupa profundamente que la gente que más influye estén instalados en los extremos. Los cubanos que están fuera, la mayoría, están instalados en extremos y los extremos son malos para todos. En Cuba tiene que, en mi opinión,
tiene que seguir existiendo el Partido Comunista. Tiene que seguir existiendo o no. Si hay alguno que piense en ser comunista después de lo que se ha vivido, pues tendrá derecho a organizarse, tendrá derecho a vivir, pero no vivir del Estado como está haciendo ahora, que todos los locales están pagados, la luz, el agua, los sueldos, de una estructura parásita total. Si usted en la calle se organiza con 4 o 5 y monta el Partido Comunista, pues usted se registra y usted tiene los derechos que tiene el otro partido. Pero es una aberración lo que están planteando, prohibir el partido y juzgarlo encima. Hay muchos militantes del partido que piensan diferente, hay muchos militantes del partido víctimas de esa dictadura, que han vivido su vida en eso, lo han hecho militantes del partido. ¿Cómo usted va a ir ahora a ir contra ellos? Señores, en Rusia se cayó el comunismo y el Partido Comunista sigue incluso registrado, sigue, son minorías. En España estaba prohibido el Partido Comunista. El Partido Comunista era famoso, era popular y tenía toda una simpatía porque estaba prohibido. En el momento que se declaró el Partido Comunista legal en España, son una fuerza subliminal, no tienen arraigo, pero existen. ¿Y por qué usted alguien que piense diferente, usted lo va a usted a eliminar? Lo que hay que eliminar es el privilegio del Partido Comunista. El Partido Comunista no puede gobernar. En Cuba no puede seguir gobernando. No puede seguir gobernando. Pero tampoco de coger ahora y matar a todos los comunistas, ni llevarlo a un... Porque ahí he visto yo un discurso de que sí, que hay que aumentarlo para la cárcel. Que es comunista, va para la cárcel. Señores, esa no es la Cuba que nosotros debemos plantearnos. Debemos plantearnos una Cuba nueva en que seamos capaces de convivir toda la sensibilidad, de convivir todos. Estemos todos en convivencia, pienses como pienses. ¿Por qué? Si eres cubano y quieres pensar de un modo, tienes esta religión, no tienes la otra. Tiene que haber libertad de culto, de expresión. Tiene que haber libertad de organización. Tiene que haber en Cuba libertad. No puede desarmarse una dictadura para armar otra. En Cuba tiene que coexistir todos los modos de pensamiento, tiene que coexistir. Y el hecho de desmontar la dictadura y subirse a la venganza, subirse al odio y subirse, eso es lo que va a traer ruina y miseria para nuestro país. Ruina para nuestro país. Todo en lo que yo veo de los más influencers que hay, los más son extremos, llegar y acabar con el contrario. No, el contrario tiene derecho a estar, existir y vivir, porque nosotros no, como contrario, no hemos tenido derecho. Nosotros no podemos hacer lo mismo que han hecho ellos. En el sistema de relaciones mercantiles, yo soy particularmente, he dicho que el Estado no está para vender croquetas. El Estado no puede producir nada. El Estado no puede estar para producir. A excepción de los puertos, aeropuertos, que deben de estar, y la minería. Eso debe ser propiedad del Estado y debe ser gestionada por el Estado. Pero de ahí para allá, nada tiene que tocarlo el Estado. A excepción también, lo ha dicho, de la salud pública y de la educación. Está en mi programa, que la salud pública tiene que ser universal, la tiene que garantizar el Estado. La educación tiene que ser universal, la tiene que garantizar el Estado. Ese es mi programa socialdemócrata. Mi programa, tú no puedes dejar ahora y meter en la medicina privada en Cuba, y hay más de un 50% de la población que no va a tener recursos, ni forma, ni dinero para ir a atenderse. Y dicho por la Carta de Naciones Unidas, la salud pública es universal y un derecho universal del individuo. Y eso lo tiene que garantizar un Estado. El Estado está para moderar a la sociedad, el Estado está para regular la sociedad y proteger el derecho a todos los ciudadanos. Entonces en mi programa está que la medicina tiene que seguir garantizándola al Estado. Tiene que haber una salud pública que la garantice el Estado. Que entren otros factores, intervengan otros factores privados, intervengan. Pueden intervenir, montar una clínica, la pueden montar. Pero el Estado tiene que tener garantía de la salud pública de la población. Porque hay en Cuba muchos ancianos, muchos menores, mucha gente en Cuba
que no tienen recursos ni los van a tener. Hay mucha gente en Cuba que no va a tener posibilidades reales de reinventarse, de volverse a fabricar. En Cuba la mayoría de la población joven se ha ido. La mayoría de la población joven de la fuerza de trabajo se ha ido. Y en Cuba hay muchas gente desposeída, desfavorecida y gente sin capacidad de buscarse la vida. El Estado tiene que asegurarle la salud y el Estado tiene que asegurar la educación, porque la riqueza de un país está en la preparación del individuo, en la formación de la gente que vive allí. Y el Estado tiene que estar pendiente de que haya educación, no adoctrinamiento, que se eduque, que haya oportunidades de superarse, porque si hay un niño que no, el padre no puede, el Estado tiene que darle educación para que tenga derecho a superarse, a hacer una carrera, a ensancharse en la vida, porque todo el que se hace una carrera, el que estudia, el que se prepara, es beneficio para la sociedad, es beneficio para el pueblo, es beneficio en sentido general para el Estado. Entonces, cubanos, la tarea de nosotros de nosotros los cubanos en sentido general es complicada y entenderla. No podemos entender la vida de nuestra Cuba como la vida de Estados Unidos, porque hay cubanos que sacan la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos ha funcionado de su manera, pero son situaciones diferentes. Nosotros tenemos una Constitución que yo creo que en derecho es íntegra, es íntegra. Y nosotros tenemos que defender esa Constitución y velar por ella. Y velar que en Cuba se establezca un Estado que defienda a todo el mundo, porque habrá muchas luchas de poder, habrá muchas luchas agónicas, habrá mucha corrupción y habrá de todo. Se dejó el pastel y vamos a repartirnos el pastel. No puede ser, el pastel es de los cubanos. El pastel es para todos los cubanos que tienen que tener derecho en una sociedad plural, en una sociedad abierta. Cubano, la situación en otro momento, pues me extenderé un poco más. No quiero agotar el tiempo a ustedes, pero hay una tarea muy compleja que, que es difícil. Se ha desvertebrado un Estado. Cuba no hay un Estado fallido. Se ha desvertebrado y todos los valores, todos los recursos de nuestra tierra están metidos en un vertedero. Junto todo, que desempolvar todo eso y armarlo es complejo. Y nosotros queremos sensibilizar a nuestra población, a nuestra gente y sobre todo a nuestra masa de pensamiento político, que la actividad no es llegar, tumbar y ya, hay que construir un país de cero, un país que no tiene vertebrado ni derecho, ni economía, ni salud, está todo vertebrado. La tarea es ardua, pero en esa tarea tenemos que integrar a todos los cubanos, integrarlos, no marginarlos, no marginarlos. No empezar a prohibir. Lo prohibido estimula el consumo. Vamos a prohibir a fulano, a fulano. No, todos los policías que han tenido exceso tienen que pasar por un tribunal. Pero un tribunal con derecho, que le busque un abogado que se defienda. Porque si lo demás es venganza, lo demás es guerra, lo demás es miseria para nuestro país. Nuestro país no puede pasar por la miseria de una guerra entre cubanos. Y lo puede que lo haya, porque hay mucho resentimiento, hay mucho odio. Hay mucho odio. Yo siempre en mis reflexiones tengo a Nelson Mandela, que tuvo 27 años preso, que había 5 millones de blancos que tenían sometido a 35 millones de negros. Bandera salió de la cárcel y no fue capaz de actuar con odio ni con venganza, fue capaz de vertebrar un Estado, fue capaz de unir blancos y negros en función de que el país avance y desarrolle. Entonces, esos que han cometido delitos, esos que han cometido exceso, hay que sancionarlos. Hay que meterlo en un tribunal. Hay que vertebrar los tribunales con derecho, en la independencia del juez, del fiscal, con independencia del juez, del abogado. Todo tiene que estar vertebrado en un Estado de Derecho. Eso hay que vertebrarlo y hay que juzgarlo.
pero lo triste y miserable sería que el cubano vaya a vengarse, porque eso no va a traer nada bueno para nuestro país, no va a permitir nada bueno. Y repito, le hago un llamamiento a todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, porque ustedes van a ser la garantía de que vaya un cambio en Cuba tranquilo. Los oficiales de las Fuerzas Armadas que hayan tenido exceso, que hayan tenido aproximación al poder, tendrán que desaparecer o juzgarse, pero hay una masa de oficiales preparados, una masa de oficiales dignos que yo los convoco a unirse al pueblo, que yo los convoco a unirse al cambio en nuestro país. Amigo, patriota, hermano, la labor no es tan fácil, sobre todo que la gente entienda el camino, que los extremos no vuelvan a nuestra patria, que los extremos no vuelvan a nuestra patria, que los cubanos nos respetemos unos a los otros independientemente a la creencia religiosa o política, que nos respetemos entre cubanos y que los cubanos cada uno aportemos al desarrollo de nuestra patria, de nuestro país. Hermano, un abrazo, compárteme porque este pensamiento hay que llevarlo a la población, hay que llevarlo al que piensa en el extremo, en el que piensa en vengarse, en el que piensa en guerra, en el que piensa en otra dictadura. Las dictaduras son malas, del extremo que sea. Tenemos que ser tolerantes, no perdonar el delito, pero ser tolerante con el contrario, hermano. Hay que ser tolerante entre cubanos, hay que ser tolerante entre hermanos. Un abrazo.